Algunos han dicho que la eficacia del ministerio evangelístico de Billy Graham alcanza más o menos el 25%. Es decir, que de todas sus cruzadas, de todos sus mensajes evangelísticos a toda la multitud, a los millones de personas que él les predicó, el 25% de ellos creyeron, el 25%. Y eso se considera un éxito. ¿Cómo cree usted que se consideraría que el 100% de un auditorio, el 100% de un auditorio creyera en el Señor? El 100% de las personas a las que se le predica el mensaje del Evangelio, si el 100% respondiera, ¿cuál creería usted que sería la respuesta del evangelista? Yo estoy seguro que ellos estarían felices de que el 100% de las personas a las que se les predicó el Evangelio respondieran con fe. Estarían felices. Pero tenemos acá un evangelista que predicó un evangelio, que predicó un mensaje bastante escueto, corto, sencillo, al punto. Pero del 100% que oyó ese mensaje, el 100% respondió en arrepentimiento. Eso es el mensaje de Jonás. Pero ¿cuál cree usted que fue la respuesta del profeta? ¿Qué hizo el profeta? ¿Cuál fue su actitud? Eso es lo que vamos a ver o a comenzar a ver hoy día. Muchas gracias, hermanos. Bienvenidos a este devocional de la hora de gracia. Muy bienvenidos, muy buenos días. Vamos a comenzar el capítulo 4 de la profecía de Jonás y vamos a ver qué pasó con Jonás después de que él predicó a los ninivitas y que ellos, el 100% de ellos, se arrepintió de su mal camino. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cómo respondió él a eso? Bueno, eso es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo que la abra conmigo en el capítulo 4 de la profecía de Jonás. Capítulo 4, profecía de Jonás. Vamos a leer hasta el verso 5. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Verso 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dice el verso 4. Verso 5 ahora. Verso 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esta es la respuesta de Jonás. Esta es la actitud de Jonás. Si nosotros retrocedemos al capítulo 3, en los últimos versículos, vemos que el verso 10 nos dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El profeta pasó con un mensaje bastante escueto. El texto nos dice que el mensaje era muy corto, que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. En un tiempo de 40 días logró alcanzar a las 120,000 almas, a los 120,000 pecadores que se arrepintieron, volvieron su vida a Dios. La predicación evangelística tuvo un efecto del 100%, del 100%. Como dije, algunos han mencionado que la efectividad de la predicación evangelística de Billy Graham es solo un 25%, pero la predicación de Jonás logró alcanzar a una nación completa, a una gran ciudad, a una urbe completa. Y no cualquier nación, no cualquier urbe. Fueron los temidos ninivitas.
Y usted recordará que lo vimos en los primeros devocionales. Era una nación cuya crueldad e idolatría se conocían en todo el mundo antiguo. Si Jonás viviera hoy, esta sería noticia de primera plana durante meses. Mañana aparecerían los titulares: Nínive se arrepiente de ser tan cruel. Los ninivitas se arrepintieron de ser tan crueles. Los ninivitas se vuelven a Dios. Los ninivitas, después del mensaje de Jonás, se han arrepentido. Evangelistas y pastores de toda parte del mundo pagarían por los seminarios de Jonás, que él pudiera ofrecer una cátedra de cómo predicar mensajes evangelísticos con el 100% de efectividad. Jonás sería entrevistado por diferentes medios seculares. Seguirían después de esto avivamientos por todo el mundo. La noticia del avivamiento en Nínive se haría famosa en todo el mundo y mucha gente estaría comprando pasajes para llegar a Nínive y asistir a las cruzadas que estarían dadas por Jonás. Los titulares dirían: avivamiento en Nínive, Jonás el evangelista estrella. Los libros escritos por el profeta serían títulos y serían bestseller, como sermones efectivos para lograr tocar el corazón más duro. Otro título sería cómo predicar como Jonás. Otro título sería desde ser vomitado por una ballena a predicar un mensaje poderoso. Otro título de otro libro diría cómo ganar una ciudad en 40 días o menos. Habría invitaciones para que apareciera en la televisión, en la radio, gente entrevistándole para que él contara su historia. Habría artículos destacados en la prensa, en magazines, en revistas cristianas. Todos estarían haciendo una lista de espera, teniendo paciencia para que Jonás visitara sus iglesias. Jonás, sin duda, sería incluso promovido como el hombre del año. Tal vez sería galardonado como alguien que mereciera el premio Nobel de la Paz. Algunas calles de la ciudad de Nínive pasarían a llamarse el profeta Jonás o el Boulevard de Jonás en el centro de Samaria. Los autobuses llevarían turistas a la ciudad natal del profeta, donde miniaturas de ballenas estarían a la venta. Estoy exagerando, ¿no? Por la efectividad del mensaje de Jonás. Pero nada de eso sucede. Nada de eso sucede. Y de hecho, el capítulo 4 comienza con un pero Jonás. Son frases claras, pero también lapidarias. En vez de que el profeta saltara de gozo, en vez de que el profeta celebrara la misericordia de Dios, en vez de que el profeta celebrara la piedad y la gracia de Dios para una nación indigna, él tiene otra actitud. Desafortunadamente para Jonás, Nínive se arrepiente. Y este capítulo 4 nos va a hablar de la respuesta de Jonás frente a la misericordia de Dios. Y esta pregunta es para todos, ¿no? Esta pregunta es para todos los creyentes. ¿Cómo actuaría usted? ¿Qué diría usted? ¿Cuál sería su actitud si usted viera con sus propios ojos que aquella persona que le ha deseado el mal, aquella persona que la persiguió en el trabajo, aquella persona que la acosó, mintió de usted, habló mal de usted, y que por sus comentarios tal vez usted fue despedida, fue separada de la familia? Esa persona que le hizo tanto daño, que en un momento a otro conociera al Señor y fuera bendecida con la salvación, y no solamente eso, sino que comenzara a crecer como cristiano, incluso fuera más piadoso que usted. ¿Cuál sería su actitud? De eso nos va a hablar el capítulo 4 de la profecía de Jonás. En este pequeño libro, pero que tiene verdades tan tremendas, Dios nos mostrará
el corazón del profeta y cuál fue su respuesta frente a su misericordia. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Ahora, este revelador capítulo, como dije, nos mostrará descarnadamente el lado más oscuro del profeta. Y no solamente del profeta, sino también de nosotros, de nuestro corazón. Porque estoy seguro que nosotros amamos la misericordia, celebramos la gracia, amamos la gracia. Pero ¿qué pasaría si Dios le diera gracia al más vil de los pecadores? Si Dios le diera gracia, misericordia y perdón a aquella persona que me ha perseguido, que me ha maltratado, que ha hablado mal de mí, que ha buscado por todos los medios que yo cayera y que ahora el Señor lo ha salvado, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? Y en este capítulo, como dije, Dios nos mostrará la razón por la que Jonás se dirigió a Tarsis y no a Nínive. Esta no es la historia de Jonás, verdaderamente, sino la historia del Dios misericordioso, el Dios de Jonás. La verdad es que la iglesia hoy es demasiado rápida para ser superestrellas de santos. La iglesia hoy tiene demasiadas celebridades y no hay suficientes vasos de barro. Por esta razón y por otras, creo que el capítulo final es el más crítico de todos. Volvamos a leer el verso 1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El verso comienza con la palabra pero, como lo dijimos. Pero es una conjunción adversativa, es decir, produce una contraposición entre dos posturas, entre lo que se venía diciendo, la narrativa, y aquí hay un punto crítico que cambia todo. La predicación de Jonás finalmente permite que el corazón de todos los ninivitas se arrepientan y vuelvan a Dios y busquen el perdón y haya arrepentimiento. Pero, este pero marca la diferencia. Ese pero marca el contraste entre el corazón de Dios y el corazón del profeta. Entre la compasión de Dios y el disgusto de Jonás. Entre Dios que se separa de la ira y Jonás que se vuelve a su estado de ira y decepción. Este pero marca el contraste entre la clemencia de Dios y la justicia humana. Jonás está buscando justicia, que Dios sea justo, que Él castigue a aquellos que han vivido de mala manera. En el corazón de Jonás no hay espacio para la clemencia. En el corazón de Jonás no hay espacio para la misericordia. Los ninivitas deben morir y deben morir. En este caso puntual, la predicación de Jonás ha dado resultado mucho más allá de la mejor expectativa que él hubiera tenido. Todos los habitantes de Nínive, piensen eso, todos los habitantes de Nínive se han arrepentido. Cada uno de ellos se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios. Cada uno de ellos. Todos los habitantes de Nínive han oído el mensaje del profeta y se han vuelto de su maldad en arrepentimiento. Y Dios ha cancelado el juicio que tenía para ellos. Eso, hermanos, es una muestra de la gran misericordia de Dios, de su gran amor, de su gran clemencia. Dios no ejecutará su juicio. Todos están alegres, felices, satisfechos, celebran la clemencia de Dios, celebran, están alegres, excepto uno, Jonás. Él quiere el castigo, él busca el castigo, él anhela el castigo. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás al ver la misericordia de Dios para la ciudad de Nínive? La respuesta de Jonás fue un caudal de emociones negativas. Él respondió negativamente. Como dice el texto, se apesadumbró y se enojó. Dos cosas. Él se apesadumbró. Esta palabra es un verbo que significa volverse malo, hacerse malo.
La raíz de la palabra indica ruptura, algo que no es completo. La palabra también se refiere al mal moral. Jonás, en vez de alegrarse por la salvación de tanta gente, él se molesta. Él cae en una emoción negativa que lo envuelve. Como dije, para los ninivitas es tiempo de alegría, de celebración, saber que Dios no ejecutará el mal que había prometido sobre ellos, que Dios se ha arrepentido, que Él ha cambiado de idea de causarles mal. Eso es precisamente lo que provoca esta emoción negativa en el corazón de Jonás. Para Jonás el hecho que la catástrofe no cayera sobre la ciudad es una catástrofe para él. Sus deseos y criterios van en oposición a los deseos y criterios de Dios. Él se apesadumbró, cayó un peso sobre él, un mal peso. Cayó sobre él la emoción negativa. Pero no solamente eso, sino que además se enojó. Que también es un verbo, nos da la idea de alguien que está ardiendo, encendido. Está hablando de una llama grande, fuego. Hay fuego en el corazón de Jonás. Ahora el fuego por sí mismo no es malo, porque el fuego lo usamos para calentar nuestros alimentos. El fuego lo usamos en el invierno para calefaccionar nuestros hogares. El fuego en sí mismo no es malo, pero hay fuego que es malo. Nosotros en el tiempo de verano en Chile experimentamos, y de hecho lo estamos experimentando en este mismo momento, incendios forestales de magnitudes increíbles, desbocados, incendios que no tienen control. El mismo fuego que produce calefacción en invierno, que prepara nuestros alimentos, el mismo fuego descontrolado produce mucho daño. Y esto es lo que está pasando en el corazón de Jonás. Él tiene una emoción negativa, la emoción que le provoca el arrepentimiento de los ninivitas y el perdón de Dios hace que Jonás esté ardiendo en ira. ¿Por qué? Porque Jonás lo dijo a un principio, él no quería que los ninivitas, él no quería que esta nación recibiera el perdón. Con el espíritu nacionalista de Jonás, él quería que esta nación fuera castigada por Dios, pero Dios le da exactamente lo contrario, los perdona. Se arrepiente del mal que tenía contra ellos y los perdona. Era algo que no cabía en la mente de Jonás. Él se apesadumbra y ahora se enoja. Él quería la justicia, no quería la misericordia. Recuerdo un relato que leí de una mujer que los tribunales la habían enviado para que recibiera terapia psicológica. Esta mujer era una prostituta, pero ya una prostituta de edad. Según ella, ya no había muchos hombres que la quisieran, no había muchos hombres que quisieran estar con ella. Así que ella había tomado a su pequeña hija de 2 años y la había entregado a la prostitución. Ella decía, los hombres me pagan más por ella que por mí. Y así fue por un tiempo. Así que intervino el tribunal y la llevaron a esta terapia. Y esta mujer reconoció lo que estaba haciendo. Y el consejero ahí, el psicólogo, le dijo, una de las cosas que le haría bien a usted, es buscar una iglesia. ¿Una iglesia? Dijo la mujer. ¿Una iglesia? Y el psicólogo le dijo, sí, una iglesia le haría bien. Ella, entre burla, desprecio, dijo, una iglesia jamás me aceptaría por lo que hice. Una iglesia jamás me recibiría a mí por lo que hice. Una iglesia no tendría compasión de mí por lo que hice. Una iglesia me juzgaría todo el resto de mi vida.
Y debemos ser honestos porque el concepto que hay de la gente de las iglesias es más un lugar de juicio que un lugar de misericordia. Es un lugar de castigo más que un lugar de restauración. Es más una cárcel que un hospital. Es más un tribunal que una familia. Esta es la actitud de Jonás, juicio. Él quería justicia. Él quería que los ninivitas pagaran. Él quería que ellos recibieran el fuego de la ira divina. Jonás está ardiendo en ira. La palabra que se usa acá para hablar de enojo es también la palabra que se usa para hablar de un profundo sentido de tristeza, decaimiento, frustración. El favor de Dios para esta ciudad pagana ha hundido al profeta en una mezcla de tristeza inaguantable, decaimiento, frustración, enojo, ira, encendido como una llama que lo está consumiendo. Esto es lo que hay en el corazón de Jonás. Muchos evangelistas celebrarían, muchos celebrarían el arrepentimiento, celebrarían el arrepentimiento y el perdón, excepto Jonás. Él está decaído y él está airado, porque en el corazón de Jonás lo que él espera es el juicio divino, no su misericordia. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias, hermanos, también por sus saludos. Si aún no se ha suscrito, suscríbase, marque la campanita también para que reciba notificaciones cuando nosotros estemos subiendo algún nuevo video. En nombre mío personal y en nombre de los hermanos que están detrás de cámara, del equipo de audiovisual de nuestra iglesia, les enviamos un gran abrazo y saludos y esperamos que estos devocionales puedan ser un motivo de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana.